Bien. Bueno, ya empezamos las clases de nefrología. Bastante fácil de entender la nefrología normalmente, que siempre se hacen en un mundo todos. Pero, bueno, en medicina 2 normalmente siempre jalan neumo, jalan nefro y vuelven a jalar cardio. Es su chance. Bueno, y la verdad, el módulo pasado, en la sección A creo que solo probó 5 neumo, en la sección B no sé cuántos, y en la mía solo probó 5 también. ¿De verdad? Ya no cuente con neumo. ¿De verdad? Bueno, vamos a... ¿Tan malas? Y eso que no es fácil, ¿no? No, Sí, siempre es más complejo. Tiene más cosas que ver, o sea, es más complejo. Pero ya vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Bien, vamos a hablar el día de hoy lo que es la hipertensión secundaria, arterial secundaria. Normalmente la presión se divide en primaria, lo van a ver con cardiología, y secundaria. ¿Ya? Entonces, para fines prácticos, es importante primero resaltar qué es la hipertensión, ¿no? La hipertensión sabemos que va a ser un aumento sostenido, persistente y no fisiológico de la presión arterial, ¿no? Normalmente en condiciones fisiológicas la presión arterial puede elevarse. Por ejemplo, tú estás ahorita sentado, sales a correr, la presión te va a subir, ¿no? ¿Ya? O en la noche, por ejemplo, la presión va a comenzar a disminuir. O estás estresado por algún examen y la presión te va a subir. Pero cuando ya no es fisiológico y no resuelve, es persistente, ahí ya se considera hipertensión arterial. Normalmente el valor, el punto de corte que utilizamos para poder definirla es 140-90, ¿no? Más de 140 de sistólica, más de 90 de diastólica. Ya definimos a un paciente como hipertenso. Esta va a ser una enfermedad crónica, pero a la vez controlable, multifactorial, ¿no? Hay muchos eventos que pueden ocasionarla. De hecho, es un problema de salud pública, genera alta mortalidad, altas complicaciones, ceguera, accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica, etc. Infarto también. Y con esto disminuye la calidad de vida y la sobrevivencia de la población, ¿no? Como ya hemos mencionado, está también asociado al riesgo cardiovascular de otras enfermedades, ACVs, infartos, etc. Y también debemos resaltar que es normalmente modificable y tiene una alta prevalencia a nivel mundial. Como ya lo mencionamos, es una elevación persistente y no fisiológica de la presión arterial en esos valores, o también consideramos hipertenso al paciente que ya está consumiendo fármacos antihipertensivos, ¿no? De repente usted le encuentra 170 en la consulta, pero ya consume los sartán, el apritil y la hipertenso. Muy bien, hay múltiples factores que vamos a analizar. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar la hipertensión. Ya hemos dicho que puede clasificarse en primaria y secundaria, pero también solemos clasificarla de acuerdo a nivel. ¿Escuchan? Al nivel o valor de la presión arterial, ¿no? Y en ese sentido hay dos guías, la europea y la americana. No se han puesto de acuerdo en realidad entre uno y otro, pero sí sabemos que el valor más de 140-90 ya es hipertensión, ¿no? Por ejemplo, en la europea nos dice que la presión óptima es 120-80 menos 120-80, normal 120-129 y entre 80 y 84, normal alta 130 a 139, 85, 89, y empieza la hipertensión con 140-90, ¿no? O sea, en diversos grados, 1, 2, 3. Puede haber también hipertensión sistólica aislada, o sea que solo la presión sistólica sea la que se eleve, que normalmente se ve en ancianos, o la diastólica aislada. Esta es más rara. Y la americana, por ejemplo, nos dice de que hay estadio 1, 2 de hipertensión arterial, ¿no? Cuando está por encima de 130, que acá era normal alta, ¿no? Y es estadio 1 de hipertensión. Algunas otras guías incluso hablan de la prehipertensión. Ha habido mucha controversia al respecto en los últimos años sobre si vale o no vale, o si se debe usar o no se debe usar. Considero que sí, porque igual si un paciente ya es prehipertenso tiene mucha posibilidad de ser hipertenso, entonces hay que modificar los factores de riesgo, ¿no? Entonces tengan en cuenta estas dos clasificaciones. En realidad usamos las dos de manera indistinta, está a gusto del cliente, así que ustedes ya vean cuáles usamos. Bien.
Decíamos que la hipertensión arterial se clasifica entonces en primaria y secundaria. La primaria va a ser la mayor cantidad de casos y normalmente va a obedecer a los pacientes adultos mayores que comienzan el envejecimiento, el endurecimiento de sus arterias y esto genera elevación de la presión arterial, ¿no? Normalmente entonces se eleva o se presenta en edades avanzadas. No hay una causa específica, sin embargo se asocian factores genéticos. Si tu papá es hipertenso, tú también tienes muchos riesgos de hipertenso. Factores dietéticos, la sal, consumo alto de sal va a generar riesgo de hipertensión, ¿no? La raza, etc. ¿Ya? La alimentación, la predisposición genética, todo lo que habíamos mencionado, ¿no? El ambiente intrauterino. Se sabe que, por ejemplo, los pacientes que nacen con bajo peso en nacer o que son prematuros tienen más riesgo a futuro de desarrollar eventos cardiovasculares. Dentro de ellos hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y obviamente muerte, ¿no? Bien, entonces la hipertensión secundaria, esta sí va a ser la menor cantidad de los casos, pero es la que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Lo que nos atañe. Y se manifiesta en personas de alrededor de 40 años o incluso más jóvenes y obedece a problemas ya sean neuronales, vasculares, endocrinológicos, pero sobre todo renales. Cuando nosotros analizamos las causas de la hipertensión secundaria, hay múltiples, ¿no? Puede ser de origen renal, que es la más frecuente. Dentro de las secundarias, el 95% de las causas va a ser renal. Es decir, si ustedes encuentran un paciente y sospechan o ya detectan que es secundario, piensen en primera causa que puede ser de origen renal, que puede tener una enfermedad renal crónica o cualquier problema renal que esté originando esta hipertensión secundaria. ¿Ya? Entonces ahí hay dos grandes grupos, hasta tres grupos de enfermedad renal parenquimatosa. Ahora vamos a detallar algunas de ellas. La hipertensión renovascular, o sea, de las arterias renales. ¿Ya? Luego tenemos de origen endocrinológico, el hiperaldosteronismo. Los trastornos tiroideos, el hipertiroidismo, también pueden ocasionar hipertensión arterial secundaria. Puede ser inducida por algunos fármacos, algunos tóxicos. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, que ya han hecho en neumología. Otras causas, feocromocitoma, un tumor de las glándulas suprarrenales, también puede darnos hipertensión arterial secundaria, básicamente porque va a producir ciertas sustancias como renina que van a generar mayor hipertensión, ¿no? El síndrome de Cushing, la coartación de aorta, causas monogénicas, etc. Pero como hemos dicho, las más frecuentes de todas estas secundarias van a ser siempre las renales, 95%. Y dentro de las renales podemos clasificarlas en tres grupos. La parenquimatosa, es decir, cuando hay un daño renal, que es lo que van a ver en la clase de mañana, creo que es la enfermedad renal crónica. Principalmente la enfermedad renal crónica es la que más problemas genera de hipertensión arterial secundaria. Entonces está la RC avanzada, ¿no? Una glomerulonefritis, si han hecho una nefrología, de repente han visto algún paciente con lupus, entonces han visto que el paciente con lupus también es hipertenso, ¿no? Entonces es probable que también sea secundaria a ese problema renal. El riñón poliquístico, la presencia de estos quistes va a generar destrucción del parénquima renal y con ello hipertensión arterial. Si tienes un tumor que produce renina, si ustedes se acuerdan, ahorita lo vamos a repasar, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Va a generar mayor producción de o elevación de presión arterial. Los diabéticos, en una determinada etapa de su enfermedad, más o menos en el estadio 4, aunque ya es muy variable, ya lo verán sobre la clase de diabetes, suelen ser hipertensos, ya comienzan a ser hipertensos, ¿no? Aunque también siempre estamos en la discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina, o si la diabetes o la presión, los dos están de la mano, pero igual es una causa muy frecuente de hipertensión arterial secundaria. La gota, cualquier enfermedad que dañe el parénquima renal, ¿ya? Renovascular, ¿no? Entonces, si tenemos una estenosis renal fibromuscular o aterosclerótica, es decir, una disminución del calibre de la arteria renal, ya sea por un ateroma, ¿no? O una alteración del colágeno, del endotelio de la arteria renal, ¿no? Nos puede dar una hipertensión. Un infarto renal puede darnos hipertensión, vasculitis, aneurismas, trombosis, etc. Entonces, cualquier etiología que pueda ocasionar daño renal puede darnos hipertensión secundaria. Bien, entonces, en las diferentes edades de la vida puede variar, obviamente, por las etiologías. Sin embargo, casi suelen ser comunes, ¿no? Cuando tenemos un paciente hipertenso secundario,
En la niñez, por ejemplo, la enfermedad renal, que es ya bastante frecuente, puede darnos hipertensión, ¿no? Un poquito más adolescencia, igual puede haber enfermedad renal crónica o coartación de aorta. En la mujer joven puede haber enfermedad renal crónica también. Recuerden que la mujer tiene más exposición a enfermedad renal crónica porque tiene más enfermedades autoinmunes, ¿no? Tiene alteraciones endocrinológicas, tiene problemas con el parto, puede ser preeclampsia, usa anticonceptivos, etc., ¿no? Y de hecho, los estudios demuestran de que las mujeres son las que más donan y las que menos trasplantes reciben, ¿ya? Entonces, obviamente, porque como son mamás, siempre le donan a sus hijos, ¿no? Entonces, a ellas casi nadie les dona. Sí, dice la literatura. Sí, dice la literatura. Ya, bueno, en la mujer un poquito más adulta, ya hay otras enfermedades, no se van agregando otras enfermedades, leucocromocitoma, síndrome de Cushing, pero igual sigue estando la enfermedad renal crónica también presente. Y en el adulto mayor, obviamente, si es que detectamos que es una causa secundaria, porque normalmente en un adulto mayor vamos a pensar que es primario, igual puede estar la enfermedad renal crónica o la tiroides o una alteración de las arterias renales también presente como causa de enfermedad o de hipertensión arterial secundaria. Entonces tengámoslo en cuenta también, ¿ya? Bien. Igual, si las dividimos las clasificamos de acuerdo al tipo de presión arterial, o sea, de cuál de las dos se eleva, si la sistólica o la diastólica, también tenemos algunas cosas importantes, ¿no? Cuando se elevan las dos, y es secundaria, puede ser renal en su mayor cantidad, ¿no? Puede ser endocrinológica, suprarrenal va a ser el feocromocitoma, tiroidea, acromegalia también puede ocasionar, los estrógenos, corticoides, estos fármacos, algunos pueden ocasionar hipertensión arterial secundaria. La preeclampsia, ¿no? Si solo encontramos histólica aislada y pensamos que es secundaria, puede ser por la fístula arteriovenosa también va a contribuir, por ejemplo, en renales. Insuficiencias de válvula aórtica, la tirotoxicosis, también algunos suelen llegar, con esa tormenta tiroidea suelen llegar hipertensos, el gasto cardíaco aumentado, entre otras, ¿ya? Básicamente para tenerlo en cuenta, pero no es de esta clasificación no es tan importante. ¿Y por qué es tan importante la hipertensión arterial? Primaria, secundaria, en general, todas, porque mata gente, ¿no? Si billetera mata galán, hipertensión mata riñón y mata persona, ¿no? Entonces, nosotros vemos solo esto, ¿no? Tomamos la presión a un paciente, le encontramos 150-90, ya eres hipertenso, ¿no? Escucha. Entonces, pero vemos el 30% o menos incluso, ¿eh? de la población de repente. Y eso es lo que decía, la prehipertensión, ¿no? Menos de entre 120 y 140, o sea, 130-80, ya algunos quienes lo consideran como prehipertensión. ¿Listo? Y esos incluso algunos los vemos también en la consulta, ¿no? Decimos, creo que estás subiendo tu presión, tienes que hacerte ver, no sé qué. Pero gran parte de los pacientes, que de repente somos muchos de nosotros que estamos acá, tenemos carga genética o factores ambientales, ¿no? Y no sabemos, ¿no? Que vamos a ser hipertensos, o que de repente incluso muchos de ustedes ya son hipertensos y tampoco saben, ¿no? ¿Ya? Muchos de los pacientes hipertensos tienen una causa identificable, entonces hay que tratar de buscarla. Como en toda medicina siempre hay que tratar de buscar una causa. Y es importante la hipertensión que les decía porque 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión, 1 de cada 3 adultos desconoce que es hipertenso, como muchos de nosotros, y 1 de cada 3 adultos, a pesar de que toma tratamiento, está siendo controlado por el cardiólogo, el nefrólogo, etc., no controla la presión arterial. Entonces va a tener más posibilidad de muerte, de ACV, de infarto, etc. Todas esas complicaciones, ¿no? Ceguera, hipertrofia ventricular izquierda, falla cardíaca, encéfalo renal, insuficiencia renal crónica, aneurismas, etc. Bien, entonces, en el país, ¿cómo estamos? Es importante siempre saber la epidemiología internacional, pero también la local, ¿no? Esto es un estudio ya bastante antiguo, en realidad, de Tornasol, como el 2011 creo que fue, en el que estudiaron a nivel nacional cuál era la prevalencia de hipertensión. Encontraron aproximadamente 27% de prevalencia de hipertensos en el Perú, ¿ya? El 36% eran prehipertensos, cuidado, entonces probablemente estos ya ahorita son hipertensos, ¿no? Uno de cada 4 peruanos es hipertenso, y 48% de los hipertensos saben que lo son, el 81% recibe tratamiento y solo el 50% está bien controlado. ¿Listo? Les dejo para que igual lo revisen con calma. En Arequipa también ha habido
par de estudios. La doctora Josefina Medina, el doctor Julio Pacheco, docentes de la facultad, se dedicaron un poco a ver esto, ¿no? Entre otros autores. ¿Ya? Por ejemplo, es el estudio de prevención. Se buscó determinar la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades cardiovasculares en general, sobre todo hipertensión. Encontraron que en Arequipa era 15%, ¿no? Eso fue en el 2006-2007 más o menos. Igual ya está un poco antiguo, ya deberíamos actualizar algunos estudios, probablemente estemos más hipertensos que antes. Otra importante que tenemos que tener en cuenta nosotros, en este capítulo de nefrología al menos, es de que la hipertensión arterial no solo va a causar daño renal, sino a su vez el daño renal genera más hipertensión, ¿no? O sea, la hipertensión a su vez es causa y consecuencia de la enfermedad renal crónica, y no solo eso, sino que además es un factor de progresión. O sea, si tú eres hipertenso y tienes enfermedad renal crónica y no controlamos tu hipertensión, vas a más rápido progresar y vas a llegar a diálisis más rápido. ¿Listo? Y no solo que es un factor de progresión de la enfermedad renal crónica, sino también es un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, el paciente ya tiene enfermedad renal crónica avanzada y sigue sin controlar su hipertensión, le va a dar un infarto, le va a dar un ACV y se va a morir. Se muere más. Miren este gráfico, es importante. Mientras más hipertenso eres, no controlamos tu presión, la 165/105, tienes 8 veces más riesgo de mortalidad cardiovascular que la población general que está sana. Y obviamente, mientras más te va subiendo la presión arterial y no la controlamos, tu riesgo cardiovascular se duplica, se triplica, ¿ya? Y tienes más posibilidad de morir. Les decía que es importante porque, como sabemos, igual las pacientes que están en diálisis, nosotros solo vemos, o mejor dicho, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, la mayoría, los que vemos son los que están en diálisis. Gran parte de los que están en estadios más tempranos, 3 o 4, no los vemos, o los vemos muy poco en la consulta, o si vienen ya llegan para dializar. Peor todavía con los pacientes con estadio 1 y 2. Si ustedes se fijan en este cuadro, la presión alta o la hipertensión ya puede estar presente desde el estadio 1 de enfermedad renal crónica. Recuerden que la enfermedad renal crónica, que no he hecho clase todavía, pero se divide en 5 estadios, ¿no? 1, estadio 2, 3A, 3B, el 4 y el 5, ¿no? Entonces, miren cómo la hipertensión desde el primer estadio ya puede estar presente. Es decir, tú puedes encontrar un paciente diabético, por ejemplo, con enfermedad renal crónica estadio 1, pero que ya sea hipertenso. Pero es mucho más prevalente a partir del estadio 3. Entonces ahí es donde ya los encontramos, pero ya es muy tarde probablemente, ¿no? Ya la hipertensión causó mucho daño y además la enfermedad renal crónica tiene otros problemas, no solo la hipertensión, tiene anemia, tiene acidosis metabólica, hiperfosfatemia, hiperparatitismo secundario, desnutrición, etc. Que al final van a conllevar a que haya más progresión de enfermedad renal crónica y a su vez más mortalidad. Como ya dijimos, tanto el riñón causa hipertensión y la propia hipertensión causa daño renal. Entonces, esa es la primera cosa que tienen que recordar del día de hoy. A ver, este es. Bueno, los que ya más o menos me conocen saben que ando mucho en artículos o tesis también, ¿no? Investigando. Entonces, esto es de Perú, es importante saberlo, ¿no? Porque es diferente a lo que estamos en el mundo, ¿no? Este es un estudio también algo antiguo de salud renal de Lima. Encontraron cuáles son las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica que estaban ya en diálisis, ¿no? Y como sabemos en general en el mundo, las causas más frecuentes son diabetes y hipertensión, ¿no? Lo corroboraron ellos. No sé cómo estaremos en Arequipa, pero por ejemplo aquí, que es algo antiguo también, miren que la primera causa era nefropatía diabética. Esta sí es una tesis de un alumno de aquí, de la Católica. La primera causa fue nefropatía diabética, 30%, y en segundo lugar, nefropatía hipertensiva. O sea, los hipertensos que desarrollaban daño renal, 20%. ¿Ya? Y también es importante anotar de que un 22% eran de causa desconocida. Solo llegan a diálisis, pero son jóvenes, llegan hipertensos, ¿no? No sabemos la causa. También es importante ser notados. Entonces, ¿sí es importante la hipertensión? Sí. ¿Mata gente? Sí. ¿Tenemos que saberla? Sí. Bien, entonces, si todo lo que hemos conversado es importante, creo que esto es aún mucho más, ¿no? Saber la fisiopatología. También les he dicho, son
son mis alumnos, han sido mis alumnos, pueden estar en clínica si no saben fisio y si no saben fisiopatía. Si no, tendrían que regresar al primer año del primer año, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos un poco de la fisiología de la presión arterial se basa en dos elementos, ¿no? Que son el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, el producto de ambos va a dar la presión arterial, ¿no? El gasto cardíaco lo podemos definir como el volumen que va a bombear de sangre el corazón en un minuto, ¿no? Por lo tanto, si ya hablamos de la fisiopatología, nosotros entendemos de que si aumenta el gasto cardíaco, me va a dar hipertensión, o si aumenta la resistencia vascular periférica, voy a tener hipertensión, o si aumentan los dos, voy a tener hipertensión. Entonces el gasto cardíaco va a depender de la precarga, es decir, el volumen de sangre que llega al corazón, ¿no? Y de la contractilidad, de la cantidad de veces que el corazón se contrae, ¿no? En términos sencillos, no son términos técnicos, para que lo recuerden. Obviamente, si la precarga me aumenta, voy a tener más gasto cardíaco, por lo tanto, más hipertensión. ¿Quién aumenta la precarga? Por ejemplo, el paciente con edema, ¿sí? El paciente nefrótico, el paciente cirrótico, el paciente renal, obviamente, aumenta la precarga, porque hay más volumen de sangre. ¿Listo? Y el aumento de la precarga y del volumen sanguíneo puede obedecer a ingesta de sodio, ¿no es cierto? Por eso cuando ustedes van a comer ceviche, comen su canchita, les da sed porque están deshidratándose, ¿no? Y a su vez están teniendo más precarga. Por eso el organismo sensa y les piden que tomen agua, en vez de tomar agua, toman chela. ¿Ya? Cuando se retiene sodio, o sea, el paciente renal que ya retiene sodio, va a tener más precarga, más gasto cardíaco, más hipertensión. ¿Listo? Igual, si tienes una alteración genética que te haga retener sodio, también, ¿no? Muy bien. La hiperactividad simpática, ¿no? Por ejemplo, el estrés genera hiperactividad simpática, o sea, más volumen minuto de latido, o sea, más contractilidad, más gasto cardíaco. Por eso, cuando ustedes corren, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial, ¿no es cierto? Por este mecanismo. ¿Listo? A ver, en cuanto a la resistencia vascular periférica, este es el mecanismo básicamente de los adultos mayores. En los adultos mayores hay un endurecimiento de las arterias, ya sea por disminución de las fibras colágenas o por la presencia de las placas ateromas. Entonces, obviamente, la resistencia vascular periférica va a aumentar porque el corazón tiene que hacer más fuerza para poder expulsar la sangre a través de la aorta. ¿Listo? Entonces, este es el mecanismo que les decía que está presente en los adultos mayores, ¿no? Y a su vez puede ser porque también hay vasoconstricción, algún mecanismo que genera vasoconstricción arterial, o porque hay hipertrofia del endotelio o del propio corazón a través de la hipertrofia ventricular izquierda, que también va a requerir más fuerza para poder bombear la sangre. O la hipertrofia endotelial con disfunción endotelial. Por eso es que la mayoría de enfermedades cardiovasculares actualmente, su fisiopatología se basa en esto, ¿no? En la disfunción endotelial. Ustedes revisan la fisiopatología actual de la diabetes, de la hipertensión, de la enfermedad renal crónica, de la obesidad, ¿no? Todos te hablan disfunción endotelial, inflamación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este pequeño recuerdo para poder entender lo que sigue. Bien, nosotros sabemos de que nuestro riñón es un órgano muy noble, muy importante, que va a cumplir muchas funciones, ¿no? Por eso es que cuando se daña, cuando llega el paciente a diálisis, el paciente tiene tantas complicaciones, ¿no? Tiene anemia, tiene acidosis metabólica, porque hay una tubulopatia proximal, ya no se reabsorbe el bicarbonato, por lo tanto hay acidosis metabólica, ya no se produce eritropoyetina, por lo tanto hay anemia, interviene en el metabolismo de la vitamina D, interviene en la gluconeogénesis, por eso los pacientes en diálisis también hacen hipoglicemia, sobre todo los diabéticos, etcétera, etcétera. Entonces, una parte importante del manejo de la presión arterial viene estando dado por este sistema renina angiotensina aldosterona, que es un complejo enzimático, que es una cascada de reacciones que al final van a producir unas sustancias que vamos a ver ahora, que van a cumplir diferentes funciones. Pero cuando este sistema renina angiotensina está hiperactivo, va a pregenerar hipertensión arterial. ¿Ya? Y recuerden también de que
la presión arterial está muy bien regulado por el riñón y la arteriola aferente y eferente a través de los mecanismos de autorregulación renal que vimos en fisiología, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando aumentaba el diámetro de la arteriola aferente, cambiaba la tasa de filtración molecular, ¿no es cierto? Tienen que ir a repasarlo, ¿ya? Eso es importante. Chicos, ¿van a estudiar física? Bueno, la autorregulación renal básicamente se refiere a que cuando aumenta el calibre o disminuye el calibre de la arteriola aferente o eferente, van a existir cambios en la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, si aumenta el calibre de la arteriola aferente, ¿qué va a pasar? Va a llegar más sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Va a aumentar porque hay más sangre. En cambio, si disminuye el calibre, va a disminuir la tasa de filtración glomerular porque hay menos cantidad de sangre. Recuerden que la tasa de filtración glomerular va a depender de la cantidad de sangre que llegue al riñón. Primero del gasto cardíaco, luego del flujo sanguíneo renal, luego del flujo plasmático renal y tasa de filtración glomerular. Tienen que ir a repasar. Bueno, entonces vamos a revisar esto del sistema renina angiotensina aldosterona. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de que hay una sustancia que se llama angiotensinógeno, que se forma en el hígado y que se convierte en angiotensina 2 por acción de la renina que es producida en la orina? ¿Ya? La angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Fácil, ahí fácil. ¿Ya? Y esta angiotensina 2 va a tener efectos de vasoconstricción, aumento de la presión arterial, secreción de hormona antidiurética. Y finalmente la angiotensina 2 se va a convertir en aldosterona. Esta aldosterona va a producir reabsorción tubular de sodio, excreción de potasio. Esta es la forma más sencilla, de hecho, de ver el sistema de angiotensina aldosterona. Así nada más se hablaba hace 15 años. Obviamente eso ha cambiado mucho y sigue cambiando. Es ahora mucho más complejo. Entonces está muy fácil. ¿Ya? Además de que sabemos que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, hay otra enzima que se descubrió hace poco, que es la EK2, enzima convertida en angiotensina de tipo 2, que convierte angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Estas dos sustancias van a ser como las contrarias, ¿no?, a la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque miren, la angiotensina 2 tiene efecto hipertensivo, aumenta presión arterial. En cambio, la angiotensina 1,9 tiene efecto antihipertensivo y efecto protector cardiovascular. ¿Listo? Igual la angiotensina 1,7 tiene efecto vasodilatador antiproliferativo. ¿Listo? Y también disminuye la fibrosis y la hipertrofia. O sea, ambos son protectores. Por lo tanto, si nosotros recordamos los mecanismos fisiológicos, tiene que haber un equilibrio entre angiotensina 2 y angiotensina 1,9 y 1,7 para que el paciente no sea hipertenso. Porque obviamente si hay más predominio de angiotensina 2, el paciente va a ser más hipertenso, ¿no es cierto? Porque tiene angiotensina 2 mecanismos para elevar la presión arterial. Ya, bueno, esto ya creo que no lo revisamos, me importa más esto, ¿no? Muy bien. Esto es lo que les decía, ¿no? En general, la primera clase de fisiología siempre les dicen que hay una homeostasis, ¿no? Que hay un equilibrio entre factores que hacen algo y otros que lo evitan, ¿no? Como el cáncer, por ejemplo, hay factores protooncogenes y genes expresores de tumor. Entonces hay un equilibrio. Lo mismo sucede aquí. Entonces hay un equilibrio entre la ECA, que produce angiotensina 2, y la ECA2, que produce angiotensina 1,9 y angiotensina 1,7. Entonces, la ECA va a generar efectos vasoconstrictores, proliferativos, hipertensivos, ¿no? Acuérdense de la angiotensina 2. Es importante porque ahorita que veamos los fármacos, vamos a ver fármacos que bloquean la angiotensina 2, ¿no? Y la EK2 es importante porque tiene efectos cardioprotectores, antihipertensivos y va a regular el eje también del sistema renina-angiotensina aldosterona. Bueno, algunas otras cosas más que debemos de conocer. Este eje de renina-angiotensina aldosterona no solo está pues, a nivel del riñón, actúa a nivel de varios órganos, por ejemplo el corazón y básicamente el endotelio a través de las células musculares lisas. ¿Ya? Entonces, en condiciones fisiológicas, cuando está en equilibrio en el riñón, que nos va a producir una presión sistólica
presión sistémica normal, filtrado glomerular apropiado, balance hídrico, salino apropiado. O sea, una función renal normal, ¿no es cierto? Igual, en el corazón, una reparación cardíaca adecuada, porque recuerden que hay fibrosis también, o el RAS tiene que ver con la fibrosis. Y a nivel de vaso sanguíneo, el endotelio principalmente, un adecuado mecanismo de relajación y vasodilatación, ¿ya? Pero en cambio, cuando hay una hiperactividad del sistema renina-angiotensina aldosterona, que se produce reducción de la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Reabsorción tubular de sodio y disminución del flujo sanguíneo renal, porque se va a romper ese equilibrio y va a existir predominancia de uno de ellos, que va a ser la angiotensina 2 principalmente. Entonces también es importante conocer esto. De hecho, miren, por ejemplo, todas las cosas que ocasionan la angiotensina 2. Cuando está hiperactivo y cuando se produce mucho angiotensina 2 y se rompe el equilibrio entre angiotensina 2 y angiotensina 1,9, va a haber disminución de la tasa de filtración glomerular, disminución del flujo plasmático, infiltración inmune, células inmunes, ¿no? Inflamatoria, estrés oxidativo, depósito y síntesis de colágeno, o sea, fibrosis, ¿no? Y no vasodilatación. Y a su vez, si hay mucha angiotensina 2, ¿en qué se va a convertir? En aldosterona. ¿Ya? Acuérdense, ¿no? Era angiotensinógeno, por renina se convierte en angiotensina 1, por la ECA se convierte en angiotensina 2 y luego se convierte en aldosterona. Ese es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, ¿qué hace la aldosterona? También hace casi lo mismo. Da proteinuria, genera daño glomerular, genera enfermedad renal crónica, genera enfermedad podocitaria, estrés oxidativo, inflamación. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente obeso, no nos convierte en aldosterona. Si tenemos un paciente renal, no nos convierte en aldosterona. Si tenemos un paciente diabético, tampoco nos convierte en aldosterona. Por eso muchos de los fármacos que usamos como antihipertensivos también los usamos en la enfermedad renal crónica, ¿no? Y algunas otras enfermedades cardiovasculares también, ¿no? Por este motivo, ¿ya? Entonces es importante que recuerden esto, que lo entiendan y que lo usen, ¿no? Bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Soberbios. Claro, para ver eso. Bueno, espero que sí, porque la verdad es importante conocer estas cositas de fisiología y fisiopatología. No se va a poder entender ni la clínica, son los síntomas. Recuerden que los síntomas salen de los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Se daña tal enzima, tal no sé qué cosa. Mira, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, ¿no? Se daña la barrera de filtración glomerular, ¿qué me va a dar? Edema. Entonces tienen que hacer eso. Y obviamente al saber fisiopato, de ahí sacamos el tratamiento. Muchos tratamientos son basados en mecanismos fisiopatológicos. O sea, si sabemos que un cáncer se produce porque hay hiperproducción de tal sustancia, la inhibimos. ¿No? Bien, creo que ya ha quedado claro, creo que es importante recordar. Entonces hasta acá hay algunos puntos a tener en cuenta, muy importantes. Primero, de que la hipertensión es bastante frecuente, mata gente, tiene alta mortalidad y altas enfermedades cardiovasculares asociadas. ¿Ya? La dividimos principalmente en primaria y secundaria, creo que es lo que tienen que recordar, ¿ya? Primaria y secundaria. Entonces, dentro de primaria, bueno, la van a ver en cardio, más que todo se ven en adultos mayores, ¿no? Y la secundaria, de toda la secundaria, la más frecuente es renal. Entonces, tienen un paciente que sospecha de hipertensión secundaria, sospechan que es renal. ¿Listo? ¿Qué más hemos hablado? En el país es frecuente, ¿no? Las dos causas más frecuentes de daño renal son la diabetes y la hipertensión, de hecho, como casi en el mundo. No vemos mucho los hipertensos, casi siempre llegan tarde, entonces hay que tratar de, ustedes que van a ser médicos generales, tienen que tratar cuando vayan a su salud, de detectar tempranamente a los pacientes, referirlos, concientizarlos, para que se traten, ¿no? Y bueno, la fisiopatología ya del riñón hemos dicho que tanto el riñón genera más hipertensión como la hipertensión genera daño renal. Es una causa-consecuencia a la vez. ¿Y por qué se produce? Porque cuando se altera los mecanismos de compensación o autorregulación renal, ya se va a hiperactivar principalmente ¿qué? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Entonces, por eso es que existe hipertensión en el paciente renal, ¿no es cierto? Y por eso mismo que el paciente hipertenso, miren, el paciente hipertenso ¿qué va a hacer? Más angiotensina 2, más aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Proteinuria, enfermedad renal crónica.
Entonces, nuevamente lo que hemos repetido varias veces. El paciente hipertenso tiene más angiotensina, aldosterona, por lo tanto, más enfermedad renal crónica. Y la propia enfermedad renal crónica favorece que haya más angiotensina, ¿no es cierto? Por lo tanto, más aldosterona y empeora el daño renal. Muy bien. Seguimos. La aldosterona, entonces hemos hablado mucho de la angiotensina 2, la aldosterona también tiene sus efectos deleterios, va a ocasionar pues varias complicaciones, ¿no? Tiene efectos trombóticos, efectos inflamatorios, remodelación miocárdica con fibrosis cardíaca, disminución de la compliance, disfunción de los vasoreceptores. Recuerden que en la regulación de la presión arterial también intervienen quimiorreceptores y vasoreceptores, ¿no? Y luego finalmente está el riñón, interviene ahí, pero principalmente lo dan estos. Entonces, si hay disfunción de vasoreceptores, el mecanismo de presión de autorregulación renal también va a estar dañado y el paciente ya no va a responder como un paciente sano a las presiones elevadas, ¿no? Disfunción epitelial, lo que decía que está en todo lado la disfunción epitelial, incluso en COVID hablaban de disfunción epitelial, catecolaminas, angiotensina 2, o sea, hace un feedback también, ¿no? Hay más aldosterona, genera más angiotensina 2. ¿Qué más? Enfermedad renal crónica progresiva. Al final va a conllevar la aldosterona a hipertensión, falla cardíaca, stroke, isquemia, enfermedad renal crónica, entre otros. Bien. Entonces, nuevamente para resumir, ya hemos hablado de los mecanismos del sistema de angiotensina-aldosterona. Sabemos que al estar hiperactiva también esta angiotensina-aldosterona, va a existir alteraciones en lo que son la arteriola aferente y eferente. Y por ejemplo va a haber una vasoconstricción de la arteria renal. Si la arteria aferente se vasoconstriñe, o sea, disminuye su calibre, ¿qué dijimos que pasa? Ahí está. Disminuye la tasa, el flujo sanguíneo primero, ¿no es cierto? Llega menos sangre, por lo tanto, menos tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Así empieza el daño en el riñón. Luego, esta disminución del volumen, del calibre de la arteria aferente, ¿qué va a generar? Hipertensión de los capilares glomerulares, o sea, la hipertensión capilar glomerular. Eso a su vez genera activación del endotelio, genera inflamación, proliferación celular. Esta hipertensión glomerular que hemos hablado ya es muy importante porque a su vez va a generar estrechamiento de los capilares glomerulares, o sea, más hipertensión glomerular, engrosamiento de la pared medial, o sea, más hipertensión glomerular, filtración de proteínas, o sea, daño en la barrera de filtración glomerular, injuria podocitaria y aumento de la presión intracapilar con proteína. El estrés oxidativo que también estaba por acá, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno, genera más activación de peroxidación lipídica con destrucción celular, fibrosis, inflamación. Y finalmente la disfunción epitelial que tenemos conversado genera, miren, más angiotensina 2 y más tromboxana 2, que son vasoconstrictores. Y al haber más angiotensina 2, va a haber más aldosterona. Entonces es un círculo vicioso. ¿No? Por eso es que a veces es tan complicado manejar la presión arterial, sobre todo la causa secundaria. Y peor aún, todo esto va a llevar a dos cosas: glomerulosclerosis y fibrosis intersticial con el consecuente daño renal, ¿no? Por eso es que el paciente hipertenso también tiene daño renal, ¿no? Por estos mecanismos. Bien, en general entonces hay varios cambios, creo que podemos resumirlos en la tabla, en el cuadro anterior, pero va a haber transmisión de la presión, de la hipertensión al glomérulo, con hipertensión glomerular, hipertensión intracapilar, nefroesclerosis, esclerosis del glomérulo, de las arterias mismas glomerulares, estenosis de la luz de las arterias renales y por lo tanto isquemia renal. Y creo que también está resumido. Entonces la enfermedad renal crónica, ya dijimos, va a producir una hiperactivación del sistema renal angiotensina-aldosterona, del sistema simpático. Si se aumentaba el sistema simpático, también había más contractilidad, por lo tanto, más hipertensión. Si disminuye el óxido nítrico, va a haber, por lo tanto, también vasoconstricción, ¿ya? Y más la retención de sal que genera aumento de volumen y, por lo tanto, si hay aumento de volumen, hay incremento del gasto cardíaco. Entonces, todo eso genera más hipertensión arterial. La propia anemia, o la EPO que usamos a veces para corregir la anemia,
más hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, por eso que el paciente renal pues, es tan complejo de manejar. Y ya, igual, una enfermedad renal primaria, como dijimos, puede ocasionar hipertensión arterial, y la propia hipertensión arterial puede ocasionar enfermedad renal primaria. ¿Cuáles son los mecanismos? Lo que ya hemos comentado, ¿no? Inflamación, ¿no? Estrés oxidativo, hipertensión glomerular principalmente, ¿ya? Está por acá. Nefroangiosclerosis, daño túbulo intersticial, ¿no? Al final va a llegar a que las nefronas se reduzcan de tamaño y de masa y en número, y eso va a generar que las otras que están sobreviviendo hagan más hipertrofia, por lo tanto generen más renina, más angiotensina 2, más aldosterona y por lo tanto más hipertensión. Como ya han visto, es un círculo pues recontra vicioso, ¿no? Como cuando vuelven con sus ex. No lloren. Bueno, igual, lo que ya hemos conversado, ¿no? Lo mismo, básicamente más a detalle. No se preocupen, no creo que tome esto. Bueno, no sé. Entonces, una enfermedad renal previa produce hipertensión glomerular. No se olviden de ese término. Hipertensión glomerular es el principal mecanismo fisiopatológico para el daño renal, ¿no? Al final, miren, hay injuria del endotelio, del mesangio, de las células epiteliales, proteinuria, proliferación celular, trombosis y finalmente esclerosis del glomérulo, ¿no? La glomerulosclerosis que estamos conversando. Lo mismo que hemos conversado, ¿no? La hipertensión glomerular, daño de la barrera de filtración glomerular, hiperfiltración, proteinuria, genera más disfunción endotelial y por lo tanto más presión arterial. Y acá igual, ¿no? ¿Qué consecuencias da esto? Proteinuria básicamente, aunque no todos hacen proteinuria, pero algunos sí, y normalmente es subnefrótica, 1 gramo, más o menos están allí alrededor de esa proteinuria. Y obviamente la proteinuria es otro factor de daño renal, no tienes proteinuria, no la controlas, vas a llegar a diabetes. Muy bien, ahora sí, ya nos vamos a ocurrir la fisiopatología. Vamos a ir al diagnóstico, ¿ya? Entonces, no tienen preguntas, ¿no? Hasta acá. Bueno, vamos a ver esto más y un pequeño ejercicio, ¿ya? Entonces, ¿en quién sospechamos de hipertensión secundaria? Hemos hablado que es una causa bastante frecuente de daño renal. O sea, si tienes un paciente con daño renal, es muy probable que sea una hipertensión secundaria. Entonces, eso está, bueno, no lo he puesto acá, pero ya sabemos que si tienes un paciente renal, ese es secundario. Entonces, también sospechamos si el paciente tenía primero o previamente, estaba controlado. Le daba solo enalapril y estaba todo chévere, manejaba bien su presión, y de pronto había que hacer 1, 2, 3 crisis hipertensivas. No, acá hay algo más. O ya está renal, ¿no? O tiene otra cosa. Una hipertensión resistente o refractaria, con usos más de 3 fármacos, incluido un diurético, y no te responde el paciente, eso es refractario. Entonces, ahí también hay que sospechar de una secundaria. Esto sobre todo, ¿no? Y no sé, ¿está sólido? ¿No está sólido? Nada, primero no pasa más. Allá, la malaria. Ya, como ustedes hemos visto, acuerdan un paciente que era jovencito, ¿no? Que vino a la emergencia porque se fue quería trabajar, le pidieron exámenes y le encuentran creatinina en 17. ¿Ya? Y estaba con la presión 150-80, ¿no? No tenía ningún síntoma, no tenía ni vómito, nada. ¿Ya? Excepto la hipertensión. Por lo tanto, ustedes se encuentran un paciente joven, ¿ya? Sin factores de riesgo, ¿no? Entonces, en la familia de repente nadie es hipertenso. Y él viene hipertenso, ¿no? Entonces piensen que es secundario y muy probablemente renal, como ese paciente que les comento, ¿no? Que vino solamente porque se encontró sin un examen de rutina, daño renal. ¿Ya? Entonces no se olviden, si tienen un paciente joven, ese es el discarratip del día. ¿Ya? Si tienen un paciente joven, hipertenso, más que seguro que es renal. ¿Listo? Si tiene sospecha de hipertensión arterial maligna, es decir, una hipertensión severa con daño de órgano blanco, o sea, el paciente viene con un ACV hemorrágico y está con 220 de presión, eso también muy probablemente secundario. O inicio antes de la pubertad. Obviamente se encuentra un niño con hipertensión, no van a pensar lo que es primario, ¿no? ¿Qué sería? Muy bien.
Aquí hay otros situaciones clínicas de sospecha. Un paciente también muy anciano, o sea, muy anciano, y puede ser que sea secundario, ten cuidado. ¿Ya? Si debuta muy tarde, ¿no? Normalmente a los 50 años estamos debutando con hipertensión. ¿Qué más? Si tiene sospecha de apnea obstructiva del sueño, también. ¿No? Si toma algunos fármacos, también. Si ha tenido antecedente de preeclampsia, por ejemplo, también sospecha. ¿Ya? Bien, entonces cuando nosotros ya sospechamos que un paciente puede ser secundario, hipertenso o arterial secundario, hay que pedir algunos estudios para justamente verificar si la hipertensión es de fondo secundario, ¿no? Entonces, dentro de ello, lo más importante sería la creatinina con la tasa de filtración glomerular, la proteinuria, obviamente, el ácido úrico. Obviamente el ácido úrico muchas veces se eleva cuando ya hay daño renal avanzado, es elevarse el potasio también, de hecho. Tendríamos que ver pues, si está obeso, ¿no? Si tiene alguna alteración del perfil lipídico, si tiene alguna alteración tiroidea. También dijimos que el hiper o hipotiroidismo puede ocasionar hipertensión arterial secundaria. ¿Verdad? Tendríamos que pedir exámenes de orina para ver si no hay algún problema renal, básicamente allí, un electrocardiograma. ¿Qué más podemos pedir? Todas las causas de hipertensión secundaria. Estamos sospechando eso, que hay que descartar feocromocitoma. Entonces, si piensa que es un feocromocitoma, tienes que pedir una tomografía abdominal, ¿no? Para poder buscar las suprarrenales y que están hipertrofiadas o alguna sospecha cancerosa. Y también ahí pedimos catecolaminas en orina y en sangre, pues están elevadas, ya es muy probable de un feocromocitoma, ¿no? Pero como he dicho que lo más frecuente es renal, vamos a ir a hacer el renal. Y dentro de lo renal, o de las hipertensiones arteriales secundarias, hemos dicho que la más frecuente va a ser la renal. Antiguamente a esa hipertensión que ocasionaba daño renal se le denominaba nefroesclerosis, ¿no? Por los mecanismos fisiológicos que hemos dicho. Ahora decimos nefroesclerosis solo si es que tenemos biopsia renal, porque solo ahí voy a poder demostrar que hay fibrosis, que hay arteriolosclerosis, etc. Ahora decimos nefropatía hipertensiva o hipertensión hipertensión asociada a nefropatía. Entonces, un paciente tiene daño renal por la hipertensión, o sospechamos que puede ser, cuando tiene historia familiar de hipertensión. Todos sus familiares son hipertensos, entonces es muy probable que sí, pues él sea hipertenso también secundario y es originado daño renal. Si es varón más de 55 años, también. Si tiene hipertrofia ventricular izquierda, también. ¿Ya? Si no es diabético, también hay que pensar que el daño renal es solo por la hipertensión. Eso sí es bien frecuente. Es frecuente que solo son hipertensos y te llegan con daño renal. ¿Ya? Si tiene proteína menos de 1 gramo, también. Si no tiene hematuria, también. Muy bien, entonces, esto es lo que hemos comentado ahorita, ¿no? Que apoya el diagnóstico de nefroesclerosis. Pero, por ejemplo, si te encuentras hematuria en un paciente hipertenso, es muy probable que sea por otra causa. Si es mujer joven, lúpica, puede ser. ¿Ya? Si tiene proteinuria en 3 gramos, probablemente la hipertensión arterial secundaria sí es ocasionada por un daño renal, pero por una glomerulonefritis, no por una nefroesclerosis. También tengan en cuenta. ¿Ya? Y si la insuficiencia renal es rápidamente progresiva, si tú lo ves ahora y está convertido en 1.5 y en 2 meses está convertido en 2.5, pues algo está empeorando, algo está haciendo que rápidamente progrese la enfermedad renal. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado porque hay que descartar que sea una causa renal, pero otra, no una nefroesclerosis. Bien, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Ya, un descansito de 5 minutos, ¿ya? Están ordenando sus cerebros los hipnóticos tras la clase de... Doctor, Sí. disculpe, o sea, para evaluar, cómo diferenciar si la hipertensión causó problemas en el riñón o si los problemas en el riñón causaron la hipertensión, es por el tiempo de evolución. Es una pregunta, pero es muy complejo de saber a veces, ¿no? A veces ya, claro, el tiempo de evolución te ayuda, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, yo tenía hipertensión hace 2 años, y luego comienzo a subir mi creatinina, pues es muy probable que sea
la hipertensión, ya estamos hablando de riñón, ¿no? Pero si de pronto vienes con las dos cosas, ahí sí no vamos a saber cuál es, ¿no? Si tienes hipertensión y tienes daño renal, no vamos a saber si, es muy difícil saber si la hipertensión te malogró primero el riñón o el riñón está originando la hipertensión, a menos que tengamos una biopsia renal. Ahí sí podríamos tener más luces, más o menos por cuál empezó primero. Otros antecedentes, ¿no? Tú ya sabes que eres hipertenso, ¿no? Normalmente a veces es un poco complejo de saber. Bueno, el tratamiento ya más o menos algo de imaginar, ¿no? ¿Qué consiste? Obviamente tenemos que evitar que haya angiotensina 2, evitar que haya testosterona, ¿no? Entonces, entre otras cosas que tenemos que ver, ¿no? Entonces el tratamiento va a ser individualizado siempre, en todas las patologías. Ahora es individualizado, de hecho ya no tratamos enfermedades sino enfermos, porque puede ser un paciente diabético que la guía te dice, perfecto, dale metformina más glibenclamida en primera línea, pero de repente el paciente a su vez tiene proteinuria 5 gramos, tiene hipertensión, o tiene intolerancia a la metformina, entonces tienes que, no le das la metformina, no tienes que darle otra cosa, ¿ya? Entonces siempre en todas las patologías es individualizado, acuérdense de eso. ¿Listo? Normalmente cuando nosotros empezamos el tratamiento de la hipertensión, siempre empezamos con dosis bajas. Vemos cómo va la tolerancia al tratamiento por el paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque igual todos los fármacos tienen efectos adversos, entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Por ejemplo, los YECAS o ARA2 elevan también la creatinina, de alguna forma pueden generar daño renal al inicio. Si te elevan mucho la creatinina hay que suspenderlos, ¿no? Y cambiar a otros. ¿Ya? Hay algunos pacientes, casi la mayoría, van a necesitar la asociación de fármacos. Ustedes en sus prácticas van a ver, de repente, al menos en el Ministerio del Trabajo, la mayoría va a tener o enalapril o losartán, más amlodipino o nifedipino, ya que son los dos de primera línea. ¿Listo? Entonces, casi todos funcionan así, ¿no? Y luego algunos que ya no responden a eso, hay que agregar después un beta blocker o uno de acción central, etc. Idealmente debemos usar fármacos que coberturen, o sea que tengan un tiempo de acción prolongado, que te cubra la mayor cantidad de horas posible, casi 24 dosis mejor, y de preferencia en una sola dosis única diaria, porque a nadie le va a gustar y de hecho no lo van a tomar las pastillas cada 8 horas o 3 pastillas de cada fármaco, ¿no? De hecho no cumplen y es una barrera para poder lograr el control de la presión arterial. Hay unos estudios también al respecto que hablan de la adherencia al tratamiento, ¿no? La primera barrera para la adherencia al tratamiento es el médico y su letra, ¿no? Tú sales, el paciente sale en la consulta
no entendió nada. El 30-40% se entiende lo que les explicaste. Entonces ustedes tienen que explicar bien a sus pacientes, ¿no? Decirles, tienes que tomar esto, por esto, tal hora. Son abuelitos, de preferencia, hacerles dibujitos. ¿Ya? El tratamiento antihipertensivo hay que recordar al paciente que es para toda la vida. Aunque algunos pacientes que están en diálisis ya les suspendemos porque no toleran la diálisis con los fármacos. Pero normalmente es para toda la vida. Eso hay que tomar en conciencia, hacer tomar conciencia a los pacientes, porque muchos te vienen y te dicen, no, mi presión alta solo es emocional, ¿no? O sea, yo veo, no sé, a mi actor favorito y ya me sube la bilirrubina y me sube la presión. ¿Ya? Entonces, no es cierto, ¿no? No es cierto. O sea, y eso de diabetes emocional también entiende. Y eso incluso hay médicos que te hablan de eso, ¿eh? O sea, quítate esa idea de la cabeza, ¿ya? Si tú eres diabético, eres diabético. Si eres hipertenso, eres hipertenso. Y que estés controlado por la medicación no significa que no sigas siendo diabético. Sigues siendo diabético. ¿Ya? Igual sigues siendo hipertenso, pues que estés controlado. ¿Listo? Y los fármacos, o con los fármacos tratamos de cubrir la mayor cantidad de mecanismos fisiopatológicos, pero siempre por ahí uno que otro se nos escapa. Entonces, nada, cuidado con eso. El tratamiento antihipertensivo, la primera línea de tratamiento va a ser el cambio en el estilo de vida. De hecho, todas las guías te recomiendan primero esto, ¿no? Sobre todo para el prehipertenso, esto es el pilar del tratamiento. ¿Ya? Guía a tu paciente, si come sal, pues ya tiene que reducir, ¿no? En el Perú, la recomendación mundial es de 2 gramos por día de sal, ¿no? En el Perú estamos como en 6 gramos, 8 gramos. Entonces tiene que reducir tu paciente la sal, o sea, ya quieres a vivir a otro país. Tiene que evitar el sobrepeso, pucha, es tranca, ¿no? Es bien difícil, pero tiene que reducir su índice de masa corporal. Tiene que hacer ejercicio 30 minutos al día, ¿ya? 5 o 7 días por semana. Tiene que tener una dieta saludable, ¿listo? Alimentos vegetales, bajo consumo de carnes rojas que producen más daño renal, bajo consumo de sal, etcétera, de alimentos ultraprocesados. A ustedes que les gusta puede ser las salchichas, las chipapas, todas esas cosas, es todo eso, ¿no? No fumar, a ustedes que les gusta fumar, tienen que restringir los pacientes, también restringir ustedes. El alcohol también tienen que restringirlo, y los pacientes también. Entonces es la primera medida que usamos, ¿no? El paciente todo paciente hipertenso, desde la primaria o secundaria tenemos que describirle estas medidas. ¿Listo? Porque luego las hacen y luego ya son graves. Bien, tenemos algunos fármacos que están diseñados, o son de elección, mejor dicho, para ciertas entidades, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un daño renal o microalbuminuria, de primera elección siempre vamos a usar YECA o ARA2. En general, todas las guías te dicen que paciente hipertenso primario o secundario, todo hipertenso, empieza con YECA o ARA2 de primera elección, siempre. ¿Listo? Pero mucho más aún, si es que tiene daño renal, microalbuminuria o proteinuria, si tiene proteinuria, enfermedad renal, si es diabético, para hacer nefroprotección, ¿no? Y recuerden que en el embarazo estos están contraindicados. YECA o ARA2 no damos, causa alteraciones en el feto. Entonces en el embarazo damos metildopa, ¿ya? Metildopa de primera instancia, podemos dar también nifedipino, algunos beta blockers, ¿no? Así significa calcio antagonista, ¿no? Nifedipino. Es de elección también. Bien, y por ejemplo, si hay hipertrofia ventricular izquierda, quienes también funcionan muy bien sobre eso, YECAS y ARA2. Si hay aneurisma de aorta, beta blockers. Si hay antecedente de infarto, también beta blocker para evitar la remodelación cardíaca. ¿Ya? Entonces, esas cosas tenemos que tener en cuenta. Algunos objetivos, algunas guías también tienen objetivos de hipertensión, ¿sí? Por ejemplo, si tiene más de 60 años, te dice que debe estar entre menos 150 y 90 de presión, para decir que está controlado. Si tiene menos de 60 años, perdón, menos de 140 y menos de 90, ¿no? Que es lo que esperamos siempre casi todos los pacientes. ¿Ya? Si tiene más de 18 años pero tiene enfermedad renal crónica, igual, menos de 140 a 90. Si está en diálisis, cuando hacemos diálisis, debemos llegar también al objetivo menor de 140 a 190, para decir que se ha controlado con la diálisis. Y algunos pacientes salen hipertensos de la diálisis. Si tiene diabetes, también menos de 140 a 90. ¿Listo? Como les decía, la primera elección siempre YECA o ARA2, sobre todo si es que hay daño renal, para hacer nefroprotección. ¿Listo? En raza no negra se puede incluir
bloqueadores de calcio antagonistas, ¿no? Bloqueadores de canal de calcio, diuréticos tiacídicos, que también es muy frecuente, las asociaciones entre yecas más hidroclorotiazida, por ejemplo. ¿Ya? Los cardiólogos les gusta mucho eso, ¿no? Yeca, o sea, los sartán, que son A2, más hidroclorotiazida. Muchos les gusta usar esos anticardiólogos. Nosotros usamos más yeca sola 2 más beta, más calcio antagonista. A ver, muy bien. Entonces aquí esta gráfica no es una ouija, sino es un ouija. ¿No se llama Halloween? Sino es una representación gráfica de los fármacos que podemos combinar. Recuerda que hay fármacos que podemos combinar y fármacos que no podemos combinar. Todos los fármacos, nosotros como médicos estamos obligados a conocer los efectos adversos de los fármacos. A lo mejor me les pregunto de fármaco, basta igual que dice. ¿Ya? Entonces, hay fármacos que, por ejemplo, van a actuar sobre el citocromo P450, ¿no? Entonces van a reducir la acción de otros. Esas son las interacciones farmacológicas, ¿ustedes se acuerdan? Igual, cuando hablamos de fármacos antihipertensivos, tú puedes combinar yecas con lo que están de línea negra, ¿cómo se dice? Continua. Exacto, muy bien, gracias. Pues yeca más tiacida, ¿no? Puedes combinar. ARA2 más tiacida. ARA2 o yeca más calcio antagonista. Calcio antagonista más beta blocker. ¿Listo? ¿Quiénes no puedes combinar, por ejemplo? Beta blocker con alfa blocker. Alfa bloqueante. ¿Listo? ¿Quiénes no puedes combinar? Beta blocker con diurético tiacídico. Entonces hay que tener cuidado. En general, la mayoría de nosotros casi siempre usamos primero yeca o ARA2. Si quieres combinar, yeca ARA2 más calcio antagonista o más diurético tiacídico. Yeca o ARA2 más calcio antagonista más otro diurético, por ejemplo, furosemida, o más un beta blocker, que también es la tercera elección, ¿no? Y si ya no responde, es decir, el refractario, usamos yeca o ARA2 más calcio antagonista más beta blocker más furosemida. ¿Ya? Muy pocos pacientes van a requerir, o mejor dicho, responder a la monoterapia. La mayoría requiere terapia combinada, sobre todo si tienen más factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Si son más adultos mayores, más obesos, son diabéticos, ya van a requerir terapia combinada. Acá están las opciones también, acá están las dosis. En el April viene de 10 y de 20 miligramos. Utilizamos en el April 1 o 2 veces al día. ¿Listo? Los sartán igual viene de 50 miligramos, podemos utilizar 2 veces al día. Hidroclorotiazida viene de 12.5 miligramos y de 25, podemos usar una vez al día. Ya el lodipino viene de 5 y de 10 una vez al día, aunque a nosotros nos gusta, no sé por qué, 2 veces al día. Pero siempre les dan entonces. Bien. Igual las combinaciones de las que estamos hablando, ¿no? Podemos dar un yeca o ARA2. Bueno, no les expliqué esto, pero es importante recordar. El yeca, como su nombre dice, inhibe la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Entonces, ¿qué evita? Que se convierta angiotensina 1 en angiotensina 2. Por eso usamos yeca. El ARA2 inhibe el receptor, es un antagonista del receptor de angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 luego se va a unir a sus receptores, el receptor tipo 1 y tipo 2, y obviamente va a bloquear sus efectos, ¿no? Al unirse a su receptor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vean que es importante la fisiopatología para poder entenderla. Bueno, vamos a usar yeca o ARA2 más calcio antagonista o más un diurético. Este es igual. Este también que es combinado triple. Ahora lo que les decía, ¿no? Una combinación triple. Yeca o ARA2 más calcio antagonista más un diurético. Y yeca o ARA2 más calcio antagonista más un diurético o más espironolactona, que también tiene cierto efecto antihipertensivo, que su mayor efecto es antiproteínico. Entonces vamos a cualquiera de esas fórmulas. Muy bien. Entonces algunas causas de hipertensión, otras causas de hipertensión secundaria, ya vamos a ver. De enfermedad crónica no voy a dar mucho porque me voy a tener una clase al respecto. Ya sabemos que es una alteración de la función renal, ya sea estructural o funcional, con más de 3 meses de tiempo, con tasa de afectación no se presenta, con cuidado que hay estadio 1 y 2. Y esto es importante, ¿no? El marcador de daño renal, ¿ya? Que puede ser proteinuria, hematuria, una ecografía renal que te diga tamaño renal disminuido, una biopsia renal que te diga glomerulonefritis, etc. Entonces, estos pacientes hemos mencionado que son una causa muy importante y casi la más importante, la más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Pues tengamos cuidado.
Tengamos cuidado, como les dije a ese paciente, les comenté, no tiene ningún síntoma, estaba solamente con su creatinina 17 y era hipertenso. Entonces, obviamente ustedes no van a, tenía 30 y, ¿cuántos años de 32 creo, ¿no? 22, 33. Obviamente no van a pensar en primario, ¿no? Ya les arranco la cabeza si piensan en primario. Se marcan en el examen. ¿Ya? Muy bien. La hipertensión renovascular. Hemos dicho que, dijimos al inicio que había de la renal, habían dos, ¿no? Hasta tres. Dos son los importantes. La parenquimatosa, ¿no es cierto? Está la enfermedad renal crónica, la glomerulonefritis, etc. Y la renovascular, que principalmente afectaba a las arterias renales. ¿Listo? Entonces, dentro de las causas de enfermedad renal vascular tenemos la estenosis de la arteria renal aterosclerótica, una causa frecuente en un anciano sobre todo. ¿Sí? Se tapan las arterias por los ateromas, por la grasa que consumen, y eso genera menos flujo sanguíneo renal, menos transecretación glomerular y todo lo que hemos hablado. Displasia fibromuscular de la arteria renal. ¿Ya? Igual, la alteración casi siempre es genético, algunas otras cosas como deficiencia de algunos factores. Esto va a generar de que haya igual disminución de la elasticidad de la arteria renal, por lo tanto vasoconstricción y menos flujo sanguíneo renal, menos descompensación glomerular y todo lo que hemos conversado. Otras causas infrecuentes, aneurisma de la arteria renal. Puede haber un aneurisma, sí, el aneurisma va a comprimir la arteria renal, ¿qué va a pasar? Vasoconstricción, menos flujo sanguíneo renal, menos descompensación glomerular, no, lo estamos repitiendo 1000 veces, ¿no? Listo, igual, un émbolo, ¿no? Un coágulo que tape la arteria renal, lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, un tumor que comprime la arteria renal también no es tan infrecuente, ¿eh? También. Un hematoma, a veces hacemos biopsia y hematoma, puede haber hipertensión renovascular después de la biopsia, por la compresión del hematoma. Entre otras cosas ya menos infrecuentes. La estenosis bilateral también sí se ve con cierta frecuencia en pacientes jóvenes, y aquí más bien la estenosis bilateral está contraindicado YECAS y ARA2. ¿Ya? Muy bien, entonces la hipertensión renovascular en general normalmente se ocasiona, la causa va a ser isquemia renal. Hemos dicho que hay menos flujo sanguíneo renal, ¿no es cierto? En la isquemia. Tiene que haber una estenosis severa, aproximadamente el 80% de la luz, para que poder ocasionar. Por eso no es tan frecuente, pero sí se logra ver algunas veces. Suele estar en pacientes mayores de 60 años por la causa, sobre todo la causa aterosclerótica. ¿Ya? En mujeres jóvenes se ve más la displasia fibromuscular. ¿Listo? Y sospechamos cuando hay un aumento de la creatinina. Le das YECA ahora 2 y te aumenta mucho la creatinina, más de 0,3, pero esperable a las 2 semanas. Entonces ahí sospecha. Si tenías un 1,5 y te aumenta a 3, con el YECA ahora 2 en una semana, este puede ser una hipertensión renovascular. ¿Ya? Si hay un soplo vascular, o sea, escuchas el abdomen y encuentras un soplo que se asocia normalmente a aneurismas, sospecha, ¿no? De hipertensión renovascular. Si un riñón está muy pequeño y el otro muy grande, también sospecha, ¿no? O si hay retinopatía muy severa, también sospecha. Bien, entonces, la hipertensión renovascular, pues en general no tiene un tratamiento más que quirúrgico para poder restaurar el flujo sanguíneo renal y por lo tanto evitar la isquemia. ¿Ya? Le diagnosticamos pues con ecodoppler, y si no se ve el ecodoppler, básicamente se hace una tomografía, angiotomografía o una resonancia también puede ser. Y lo que se va a hacer es angioplastía, ¿no? Angioplastía para restaurar el ingreso de la sangre, ¿no? Algunas veces damos YECA sobre 2, siempre y cuando no sea bilateral, porque ese está contraindicado. ¿Ya? Muy bien, entonces ustedes ven, esta es la estenosis de la arteria renal, les he dicho que también es frecuente. Ven en la imagen, esta es la flechita, ven cómo la arteria renal se dibuja bien y de pronto ya casi ni aparece, ¿no? Es la estenosis. Esto igual, si fuera bilateral, contraindicado, YECAS y ARA2. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué hace el YECA? ¿Dónde actúa? Bueno, a nivel de la angiotensina 2, ¿no? ¿Dónde está la angiotensina 2? ¿Y la 2 igual? ¿Actúan? ¿Dónde actúa la angiotensina 2 también? En la arteriola eferente. ¿Se acuerdan de fisiología? Actúa aquí. Entonces, si ustedes bloquean, no va a haber vasodilatación, va a haber vasoconstricción. Entonces vas a empeorar el cuadro. Bueno, a ver.
Entonces, ¿cuándo sospechar de una estenosis arterial renal? Hay un debut precoz o muy tardío de la hipertensión, sobre todo con grados altos, o sea, la presión muy alta que no controlas, grado 2, grado 3, sospecha. Si en un paciente que estaba bien controlado, de pronto empeora, también puede sospechar. Una hipertensión resistente, acelerada o maligna, es decir, tiene daño de órgano blanco muy rápidamente. Si tiene edema pulmonar súbito, inexplicable, es como una falla cardíaca pero sin falla cardíaca, puede ser por eso, ¿no? También, sí es frecuente, sí, cosas que hemos reportado. Ya, si tienes un riñón unilateral atrófico, según está más chiquito y el otro normal, sospecha también de estenosis arterial renal. ¿Ya? Si tienes soplo, sospecha. Si tienes hipopotasemia inexplicable, sospecha de estenosis arterial renal. ¿Ya? Y más bien esto va a ser por mecanismos por la producción de renina, etc. Bien, la displasia fibromuscular va a ser una enfermedad congénita, por eso no es que todo se da en mujeres jóvenes, o aparece en mujeres jóvenes, ya detectamos. Va a afectarse la capa íntima y fibrosa de la pared vascular, las arterias de pequeño y mediano calibre, como ven en esta imagen. Casi el 70% afecta a las arterias renales, causa genética, algunas veces también se asocia a consumo de tabaco, consumo de ergotamina para la migraña, deficiencia de alfa-1-antitrypsina y feocromocitoma. El tratamiento básicamente va a ser igual a la angioplastía, ¿no? Dilatar la luz y con ello evitar la isquemia renal. ¿Listo? Algunos pacientes tienen, es cierto, se presenta más en las arterias renales, pero también da a veces en otras áreas de la anatomía. Entonces, pues, los pacientes pueden tener tinnitus, pueden tener migraña, pueden tener ACV, amaurosis. Entonces, cuidado también que sospechar, sobre todo si es joven. Un ACV con un paciente joven no es normal. Si es mujer, hay que pensar igual en que sea algo autoinmune, ¿no? Bien, otra de las causas de hipertensión secundaria frecuentes son el síndrome cardiorrenal. Los pacientes renales hacen daño cardíaco, los pacientes cardíacos hacen daño renal, ¿no? Por eso el paciente con falla cardíaca, al final muchas veces llega a diálisis, o el paciente que está en diálisis comienza a hacer falla cardíaca. Entonces hay 5 tipos de síndromes cardiorrenales. El tipo 1 es, los 1 y 2 son cardiorrenal, y 3 y 4 son renocardíacos. ¿Ya? Entonces, el tipo 1 va a ser cardiorrenal agudo, es decir, te da un infarto, haces falla cardíaca aguda, y de pronto comienzas a hacer falla renal aguda. ¿Listo? El tipo 2 es el cardiorrenal crónico, o sea, tú tienes una falla cardíaca crónica, tienes hipertenso, fibrilador, de pronto haces comienzas a hacer, mejor dicho, enfermedad renal crónica, poco a poco. El tipo 3 es el renocardíaco, ¿no? Igual, te da una falla cardíaca, una falla renal aguda. Entras a UCI, te intuban, estás con sepsis y haces una falla cardíaca aguda, con la falla renal. El tipo 4 es el más frecuente, ¿no? Es el que vemos en diálisis, el paciente que es renocardíaco crónico. O sea, hace enfermedad renal crónica por la propia enfermedad renal crónica, por la hipertensión, por la anemia, por la fístula y por otros factores no tradicionales, comienza a hacer falla cardíaca. Y el tipo 5 es un mix de todo, ¿no? Que se da daño renal y daño cardíaco por otras causas. ¿Ya? Entonces también tengan en cuenta el síndrome cardiorrenal como una causa frecuente de hipertensión. Otro punto importante que debemos conocer es la hipertensión en diálisis. Los comento porque muchas veces salen hipertensos de la diálisis y se van a emergencia, ¿no? En emergencia realmente van a estar ustedes. ¿Ya? Entonces, aquí llamamos hipertensión en diálisis. No hay un criterio establecido como tal, pero se asume de que un aumento de la presión de más de 15 mililitros de mercurio durante o después de la diálisis sobre el basal, sobre lo que empezó, ya es una hipertensión en diálisis, ¿no? O también una sistólica más de 10 desde la pre hasta la postdiálisis. Normalmente los pacientes a partir de la segunda o tercera hora comienzan a subir la presión, algunos, porque la gran mayoría en realidad se les baja, ¿ya? Y eso es porque los ultrafiltramos, ¿no? Pero algunos se van a agravar porque también usamos EPO o por otros motivos. En la fisiopatología intervienen estos factores. Y tú tienes un paciente que está en diálisis y está hipertenso, pregúntale siempre cuándo ha dializado o cuándo le toca dializar, ¿no? Porque la principal causa de que esté hipertenso es de que esté sobrecargado de volumen, ¿ya? Entonces, acá está, sobrecarga de volumen es la principal causa de la hipertensión en diálisis. ¿Listo? Por eso muchas veces llegan con 200 sobre 100, hacen la diálisis y ya se van con 138. Le sacamos agua, ¿no?
Ganancia de sodio, a veces consumen su ceviche. Activación de renina, activación del sistema simpático, ¿no? ¿Se acuerdan en la fisiopatología? Liberación de endotelina, que va a generar más hipertensión. EPO también genera más hipertensión, la eritropoyetina. Esto es importante. Algunos fármacos se van a remover por la diálisis y otros no. Pues también tengamos en cuenta esto, ¿ya? Entonces, si tu paciente, por ejemplo, está en su diálisis en primer turno, que es a las 6 de la mañana, y no tomó su medicamento, obviamente va a ser muy probable que tenga hipertensión durante toda la diálisis. Pero si, por ejemplo, también consume esos fármacos, miren, enalapril, o lisinopril, o atenolol, y entra a diálisis, la diálisis lo va a remover. Entonces, obviamente, no va a tener el efecto protector de los antihipertensivos. En cambio, eso no sucede con los ARA2, por ejemplo, los sartán, candesartán, telmisartán, valsartán, iversartán. Esos no se remueven por diálisis. Amlodipina tampoco. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta eso. Algunas estrategias para reducir la hipertensión. Bueno, básicamente está abocado a los factores fisiopatológicos, ¿no? Incrementar la ultrafiltración. Eso es más que todo para el no creo que les sirva mucho a ustedes. No, eso los dejo ahí puestos. Me gusta leer, pero no les voy a preguntar eso. Algo que es muy bonito, muy interesante, es esto, ¿no? Muy conocido en realidad en el Perú también, pocos hablamos de ese tema. La altura, ¿no? Los pacientes que viven por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar comienzan a hacer esta entidad que se llama el síndrome renal de gran altitud. Normalmente cuando tú subes altura hay cambios agudos y cambios crónicos, ¿no? O sea, cambios agudos son cambios agudos. Comienzas a ascender al toque tu sistema sensor, sistema hematológico sensor, que hay hipoxia, y comienza a producir más glóbulos rojos. Entonces comienza a tener policitemia. Igual, pacientes que ya vivimos en los pacientes crónicos, también hacen policitemia. ¿Listo? Pero conocemos cambios en el pulmón, en el corazón, en el sistema hematológico, pero poco hablamos de los riñones. Los riñones en realidad se afecta mucho por la altura. La propia policitemia de la altura va a generar hiperfiltración con proteinuria, genera más hiperuricemia por competición con el ácido úrico de la hipoxia y genera más hipertensión arterial, ¿no? Aunque en esto ha habido un poco de debate en los últimos años, algunos estudios dicen que no son tan hipertensos, otros que sí, pero igual puede generar, ¿no? Y esto es un síndrome que estudia por el doctor Hurtado, un nefrólogo de Lima, y que, como les dije, conocemos muy pocos hablamos en realidad, muy pocos nefrólogos hablamos sobre el tema. ¿Ya? Pero sí está presente. Y bueno, yo que he trabajado en estas ciudades, sí se ven con mucha frecuencia pacientes con falla renal, o sea, comienzan a hacer más daño renal solo por vivir en altura. Incluso han hecho un estudio que ha comparado a los pacientes de La Paz versus los de Lima. Los de La Paz tienen más creatinina que los de Lima y son jóvenes, de 18 a 30 años sin ningún factor de riesgo. O sea, solo por vivir en altura y por hipoxia tienes más daño renal. Entonces también tengan en cuenta los pacientes que ven, si trabajan en alguna zona de estas. Muy bien, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Ya, entonces para terminar, algunos casitos clínicos que vamos a repasar, vamos a ver si han aprendido algo. Empezaríamos ya por acá, ¿no? Los primeros son los primeros. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Tú estás ahí? ¿Yo? Sí. Melissa. A ver. Dice, varón de 39 años, joven, acuérdense, joven, sin antecedentes de importancia renal. ¿Ya? Entonces no tenía nada, como cualquiera de ustedes de repente. Refiere náuseas. Náuseas, al examen encuentran edema 2 cruces, presión 200 sobre 120, acude a emergencia porque en examen de salud ocupacional encuentran que tienen 18 sobre 400, acidosis metabólica. ¿Cuál es su diagnóstico? Un diagnóstico ahí, porque muchos que hay. Hipertensión. Hipertensión, ¿qué más? Bueno, Insuficiencia renal. ¿Qué? Insuficiencia renal aguda. Ya es aguda, y con 18 creatinina, jamás va a haber un agudo con 18 creatinina. Crónica. No se encuentra un paciente tan elevada, dicen que claro que es crónico, sí o sí, ese es crónico.
Mira su ecografía, cómo están sus riñones chiquititos. ¿Ya? Ese es crónico, contra crónico. Pues que con tanta creatinina nunca va a estar vivo si fuera agudo. ¿Qué va a llegar a eso? El agudo con 4 ya está muriendo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hipertensión arterial secundaria. Estamos hablando de secundaria. Ya, ¿de qué causa? ¿Parenquimatosa o endovascular? Parenquimatosa, pues tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Parenquimatosa, ¿ya? Y tiene pues enfermedad renal crónica, tiene 18 de creatinina, tiene acidosis metabólica, tiene náuseas, que es un síntoma de uremia, y lo van a ir mañana todo eso. ¿Ya? Entonces, si es una hipertensión arterial secundaria de origen renal, parenquimatosa, secundaria a una enfermedad renal crónica avanzada. ¿Sí, no? Si no, va a venir en el examen. A ver, ya. Al fondo, a ver, al fondo. No conozco. A ver, ya, tú me estás mirando, pequeña, de lentes. Oye, tú que levantas la. Ya, sí, tú. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Gabriel? Ya, a ver, Gabriel, ya te salvaste. Te ayudaron. A ver, Gabriel. Dice, mujer de 42 años, acude, mujer, más o menos joven, acude a consulta por hipertensión no controlada, ya era hipertensa ella, más bien, ¿no? Ya, medicada, pero muy joven para ser primaria, ¿no? Ya, cuidado. Y miren acá lo que dice. Medicada con valsartán, amlodipino, o sea, tienen doble tratamiento, dos fármacos de atorvastatina. Es sedentaria, es obesa, tiene ascenso progresivo de urea y creatinina en los últimos años. Niega tabacos, niega eventos cardiovasculares. Acá está otro dato importante. Tiene madre con antecedente de enfermedad renal crónica. Falleció a los 68 años, con falla cardíaca y que hacía diálisis además. Padre con hipertensión. Laboratorio, creatinina 1.779, tasa de filtración 34, urea 97, proteinúria 900, hemoglobina 15, ¿qué más? Colesterol, eso no importa mucho. ¿Cuál es tu sospecha diagnóstica, Gabriel? ¿Algún diagnóstico tienes que decir, ¿verdad? Hay un montón ahí, ¿ah? Hay como 4, ¿no? Más hay. Ya, a ver. Un diagnóstico. Nada. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Tú estás al fondo, al fondo. Sí, tú. No te hagas. ¿Algún diagnóstico? A ver. Ya, ¿alguien un diagnóstico? ¿Hipertensión qué fue? ¿Qué? Obesidad. ¿Hipertensión qué? ¿Hipertensión ocular? Hipertensión arterial, ¿qué más? Obesidad. ¿Secundaria? Ya, si secundaria, ¿a qué origen? Ya, renal, ¿qué más? ¿Qué? ¿Sobrepeso? Ya, pero hemos dicho que la renal se divide en parenquimatosa y renovascular. Ya, parenquimatosa puede ser, ya, ¿qué más? Ahí está, muy bien, ya tienes, ve. Ahí están los quistes, es que nadie se ha dado cuenta de los quistes. Tiene una madre que tenía hipertensión y hizo diálisis, es poliquistosis renal. ¿Ya? Estaba fácil, ¿ah? Ya, otro falta en diagnóstico, saben que hay un montón, ¿ah? Obesidad. La obesidad, ¿qué más? Ya dijeron insuficiencia renal, bueno, insuficiencia renal, ya. ¿Estadio qué estadio? 3A. No, 3B. 4. No, 5. 3B. Ya, tiene proteinúria además. Tiene anemia, ¿no? Enfermedad renal crónica, menos de 12, mujeres es anemia, menos de 13 varones es anemia. ¿Ya? Entonces tiene anemia. Tiene poliquistosis renal. Esta
hipertensión secundaria de origen renal, parenquimatosa secundaria de riñón poliquístico. Bueno, todas las cosas que han dicho. Ya, a ver, ahora sí, a un voluntario. De acá adelante, a ver. No me acuerdo sus nombres. ¿Quién? Soleil, ya te han pedido. A ver, Soleil. Mujer de 66 años con antecedente de hipertensión mal controlada, fibrilación auricular, falla cardíaca, tiene 3 controles en consultorio externo, evidencia creatinina en 2. ¿Cuál es su diagnóstico? Ya. Está mal controlada, ¿no es cierto? Eso nos habla que puede ser más secundaria, ¿no? Y tiene falla renal, ¿no es cierto? ¿Qué más? No tiene fibrilación, tiene falla cardíaca. Aunque esto por ahí me puede hacer volver a primario, ¿no? Porque el paciente con hipertensión te hace falla cardíaca, fibrilación, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Bueno, acá es el síndrome cardiorrenal. En este caso, está haciendo la hipertensión. ¿Ves? Es lo que decía hace rato, ¿no? Es muy difícil saber si fue primario o fue secundario. Acá pareciera, hasta acá parece secundario, y por otras cosas les digo mucho que es primario también. ¿Ya? Pues tengan cuidado. Bueno, al final me importa más tratarlo, ¿no? Y bueno, si es secundario sí importa. Si es secundario sí importa. ¿Ya? Porque tienes que tratar la causa de fondo. ¿Ya? Entonces no se olviden que la hipertensión y toda la parte cardíaca, la fibrilación, van a ser cardióloga, la fibrilación, la falla cardíaca, al final va a llevar a falla renal crónica, por múltiples mecanismos, ¿no? Por la anemia, por la retención de sodio y agua, ¿no? Por la retención de solutos urémicos, factores genéticos, disfunción endotelial, activación del RAS, activación del sistema simpático, etcétera, etcétera. Muy bien. A ver, esta imagen y todo, ¿eh? Sí va a venir realizando. Paciente de 63 años, sin antecedentes familiares, fumador, diabético, hipertenso, mal controlado, con tiazidas más betabloques. ¿Ya? Entonces, es diabético, es hipertenso. Aparentemente primero fue la diabetes, entonces probablemente esta hipertensión es secundaria a la diabetes. Vamos a pensar eso. Y además está mal controlado, entonces pareciera que fuera secundaria. Se inició en el abril y a los 2 meses persiste con presión 170/90. Se objetiva creatinina 1.28, un año antes tenía 0.8. Ya, ahí no te importa, como hemos dicho en la clase hace rato. Ya progresado, ¿no? Avanzado. ¿Ya? Ecografía renal, disminución del tamaño izquierdo, del riñón izquierdo, ¿ya? Y ecodoppler, no, se saca ¿eh? A ver, diagnósticos, a ver, otro nombre. Víctor. Víctor, ¿quién es Víctor? El que pega con. Ya, Víctor. A ver, otro diagnóstico, no sé hipertensión, porque no se mal. Que no sea diabetes tampoco. Ya, que también es un diagnóstico, es una actividad renal. Ya, entonces es una causa de hipertensión secundaria. De origen reno vascular, no se olvide, ¿ya? Muy bien. Next. Hasta ahí creo que es lo último. Ya, muy bien. Bueno, espero que hayan podido entender algo de la clase. De hecho, muy compleja, pero eso para ser médicos, no estoy tanto a otras áreas. ¿No? Los aparte van a poner a mí, así que saber, ¿no? No leo, pucha, yo no estoy profesor. A ver, mensajes para la casa, algún voluntario, algo que les haya quedado, que hayan aprendido. Ya no sé, no voy a decir nombre, yo tengo las listas, a ver, alguno de cada grupo, ya para que no sean. Nomás. ¿Cuánto? A ver, ¿no hay alguna Cintia? Carla, Cristian, Alan, ¿quién es Alan?
Al agua. Al agua. No, eso no.